ellos. Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Alegre de que el Señor nos haya traído hoy aquí. Señores, nos animamos a todas las personas que están allá afuera que por favor entren, ya el servicio ya va a comenzar. Y primero que nada, darle las gracias a nuestro Dios porque nos pudo traer con bien, nos pudo traer con ganas de trabajar para Él, de adorarle, alabarle. Y quisiera darle la bienvenida también a los nuevos. Si en alguna oportunidad queremos saber de ustedes, queremos saber que son ustedes los que nos muestren cuál es su nombre, cuál es su pensar. Queremos conocerlos. Ahí en la parte de la librería también tenemos Biblias gratis. Si son tan amables pueden pasar por ahí también a buscarlas. Quisiera que me acompañaran a leer la palabra del Señor para comenzar con bien y empezar a adorarle y a decirle gracias a Dios porque hoy estamos aquí. Tenemos 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Dice así lo siguiente: que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Amén. Los animo a que adoremos a nuestro Señor. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Qué bonito es reunirnos todos con un solo propósito y alabar a nuestro Señor. Espero que se siente ese gozo y ese júbilo con tu alabanza. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y el Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios.
Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo nuestro ser le alabe. Ustedes. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo nuestro ser le alabe. Eso. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios. La gloria es para ti, Señor Jesús. Apláudale fuerte al Señor. Todo lo que respira, alabe su nombre. Gracias, Dios, porque respiramos, nos levantamos cada mañana. Mi hermano, Dios te bendiga. ¡Wow! Vamos con nuestras palmas a bendecir el nombre del Señor. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor. De tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán tu misericordia alabará. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Cuán grande es el Señor. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él es nuestro Padre, a quien nosotros este día le servimos. Por eso debemos regocijarnos, alabarlo y darle gracias, porque Él vino a morir por nosotros, a perdonar nuestros pecados. Mereciendo la muerte, el castigo eterno, Él tuvo compasión de nosotros y nos amó. Porque eres más grande de lo que imagino Y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres grande. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar.
Tú eres, Señor, la única esperanza que tenemos, independiente del clima, de las adversidades, de la salud, de la enfermedad. Tú eres nuestra roca firme, Señor, la que nunca cambia, la que es la misma ayer, hoy y por siempre, Señor. Nuestra esperanza está en ti, Jesús. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en tu nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en tu nombre confiaré. En Jesús, en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Solo tú eres Rey, Cuán Señor. bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Te adoramos, Señor, te confesamos hoy nuestros pecados, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tu sangre preciosa nos limpie, Señor. Reconocemos delante de ti nuestra bajeza, nuestra iniquidad, Señor, y te pedimos, Señor, que nos limpies, que nos cambies, Señor, que tú transformes nuestras vidas, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos unimos en esta tarde, Padre eterno. Amén y amén. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor, porque es en nuestra debilidad, Señor. Es cuando somos más débiles, Señor. Es cuando reconocemos
nuestro pecado, es cuando reconocemos que no somos nada sin ti, que solo pegados a la vid es que podemos ser fuertes, Señor. Es cuando tú te fortaleces en nosotros, Señor. Y por eso estamos aquí, delante del trono de tu gracia, rendidos, con corazones humillados, reconociendo tu grandeza, tu hermosura, tu santidad, Señor. Por eso te alabamos por quien tú eres, por lo que tú ya hiciste, Señor. Independiente de lo que tenemos, de lo que somos, es en ti que somos fuertes. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es John Lizarazo, soy uno de los pastores de la iglesia Celebration Baptist Church. Si usted tiene Biblia, yo quiero que me acompañe al libro de Samuel, primer libro de Samuel, y hoy vamos a estar hablando desde el capítulo 4 al 6. Yo no sé por qué cuando estaba preparando este sermón, yo decía, bueno, del 4 al 6, ¿cuántos hay? Algunos dijeron 2, ¿verdad? Yo estaba pensando lo mismo, yo dije, bueno, del 4 al 6 hay 2. Pero no, son 3 capítulos, que es 4, 5 y 6. No se preocupe, yo también pensé 2, todos fuimos malos para las matemáticas, no se preocupe. Hoy vamos a estar hablando del libro de Samuel. La semana pasada comenzamos una nueva serie, y una serie basada en el verdadero rey. El libro de Samuel es un libro donde Dios está enseñándonos de que Él va a traer libertad y Él va a librar a su pueblo por medio de un rey. Obviamente, ustedes saben que ese rey no es Saúl, no es David, ni es Salomón. ¿Quién es ese rey? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? También quiero recordarles que si usted está hoy aquí, ya comenzamos 2024 y quiero recordarles que tenemos varias cosas como espacios para que usted pueda crecer en el área del discipulado en la iglesia. Así que si usted quiere ser parte de una de las cosas que hacemos para crecer en el discipulado del Señor, quiero que preste atención a esto. Ahí sale lo de enviar un texto, donde dice envía un texto, creo que más adelante, voy a pedirle el favor a los chicos de los slides, dice envía un texto y va a salir un número telefónico. Si usted quiere ser parte de E412, ¿qué es E412? E412 es un grupo donde nos reunimos una vez al mes. Solo hay 9 reuniones, no hay 12 reuniones. No nos reunimos en junio, no nos reunimos en julio y no nos reunimos en diciembre. 9 reuniones, E412. John, ¿qué hacen en E412? Desayunamos, amén, amén, desayunamos, empieza a las 9, después tenemos un tiempo de oración.
y enseñamos a la gente de cómo orar la palabra de Dios. También tenemos un espacio donde uno de los hermanos que está aprendiendo a predicar, predica un sermón de 15 minutos y nosotros lo edificamos y lo animamos y lo ayudamos para que crezca. Y después tenemos un tiempo donde vamos a estar juntos. Este grupo de 412 es todo aquel que quiera crecer en su vida cristiana, lo invitamos. Vamos a estar este año leyendo el Nuevo Testamento juntos. No hay que leer libros este año, solo hay que leer el Nuevo Testamento. Ahora, otro de los grupos es 2T22. ¿Qué quiere decir 2T22? También nos vamos a reunir una vez al mes, 9 reuniones del año, y va a ser un domingo al mes donde vamos a reunirnos, aquellos hombres que sientan que Dios los está llamando a ser diáconos o a ser pastores. Si usted hombre siente el llamado a ser diácono o pastor, venga a 2T22. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enseñar clases de predicación bíblica. Así que usted dice, John, a mí me gustaría predicar, a mí me gustaría, ok, estamos abiertos en la iglesia. Venga a 2T22 y vamos juntos a aprender el arte de la predicación y otra cosa, el arte de cómo pastorear la iglesia del Señor. Eso es 2T22. Y por último, MTI es el Instituto Bíblico, que por cierto, este Instituto Bíblico este semestre vamos a estar estudiando los profetas menores, comienza enero 15 hasta marzo 14. Son 8 clases, estas clases son certificadas de la Universidad de Sanford, Alabama. Quiere decir que si usted toma estas clases, usted va a recibir, después de 8 clases, un diploma de Sanford, porque esto es a nivel diplomado. MTI quiere decir Mission Training Institute, y ese es el instituto bíblico que tenemos en la iglesia. Ahora, ¿cuál es la invitación? Si usted dice, John, yo quiero E412 o 2T22 o lo que sea, envíe un texto al número que aparece en pantalla, que es 850-331-0209. Yo quiero que usted anote ese número porque ese es el número por el cual nos comunicamos todo en la iglesia. Oye, a mí no me llegan los mensajes, a mí. Anota este número y envíanos un texto diciendo, hey, yo quiero esto, estoy interesado en esto. Cualquier cosa que usted necesite de la iglesia, envíe un texto a 850-331-0209. Ok, ahora sí, vamos a comenzar hoy con nuestro sermón, pero antes quiero que usted tenga un tiempo allí y piense en algo. Yo quiero que usted piense si usted en su vida cristiana necesita crecer. Si usted en su vida cristiana necesita rendir algo hoy, quizás estás jugando con Dios en algo que necesitas rendir hoy. Así que vamos a orar y vamos a pedir dirección del Señor. Amado Padre, te damos tantas gracias, Dios. Gracias porque tú nos das el privilegio y el honor de estar frente a tu santa palabra, Señor. Señor, ayúdanos a tener temor y temblor al escuchar tu palabra. Este no es un mensaje más, este no es un domingo más, esta no es una predicación más, es tu palabra, Dios. Tu palabra fue con la que tú creaste todo lo que existe. Tu palabra es la única que tiene el poder para crear cosas de la nada, porque tú eres un Dios soberano. Señor, y nosotros nos rendimos hoy y te pedimos que nos ayudes a escuchar tu palabra con humildad, a escuchar tu palabra con reverencia, con un corazón humillado, Señor. Muchos de los que estamos aquí necesitamos rendir algo hoy a ti. Muchos de los que estamos aquí necesitamos arrepentirnos hoy. Así que yo te pido en el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Espíritu Santo, que nos hables hoy, Señor, que nos dirijas hoy. Señor, nosotros queremos y anhelamos
ser cambiados por ti, ser transformados por ti y vivir vidas que no están enfocadas en este mundo, ni siquiera en nosotros mismos, sino en tu gloria y en tu grandeza. Oramos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta temporada de Navidad, en esta temporada de enero, después de la Navidad, normalmente en Colombia, cuando yo estaba niño, uno desarmaba el pesebre después del 15 de enero. Porque en Colombia esperamos los Reyes Magos y todo eso. Y en una oportunidad, desarmando el pesebre de mi casa, yo estaba muy pequeño y estaba jugando con las figuras del pesebre. Mi mamá no me dijo nada porque tomé el burrito, la vaquita y estaba jugando a apostar carreras con los Reyes Magos y cosas así. Pero mi mamá me vio jugando y de repente vio que yo tenía al niño Jesús jugando. Y me acuerdo que mi mamá me miró y me dijo: hey, no juegues con Dios. Esa fue la palabra de mi mamá. Yo estaba niño, obviamente no voy a decir que creíamos que esa figura tenía algún poder, pero eso me quedó desde niño, que mi mamá siempre me señalaba: ten cuidado de jugar con Dios. Como si Dios fuera peligroso. Yo lo veía ahí, en pañales, ese era mi concepto de Dios, pero mi mamá cultivó esa reverencia en mí desde niño y me dijo: ten cuidado de jugar con Dios. Tuve que guardar el pesebre y después, cuando lo iba a volver a desbaratar o desarmar el otro año, eso estaba en mi mente. Era como que no puedo jugar con Dios, porque mi mamá me había llamado la atención y me dijo: no juegues con Dios. Hermanos, muchas veces, no desarmando el pesebre, pero viviendo la vida cristiana, nosotros jugamos con Dios. Nosotros nos tomamos las cosas de Dios a la ligera. Nosotros pensamos que porque venimos a la iglesia y sabemos las cosas de Dios, podemos simplemente manejar nuestro cristianismo como queramos. De hecho, nosotros pensamos, y yo sé que nadie va a postear en el Facebook: yo juego con Dios, nadie va a decir eso. Pero muchos de nosotros vivimos vidas cristianas o venimos a la iglesia con un estilo de vida de jugando con Dios. Es como si esto no fuera serio. Es como que, mira, vamos a hacer esto y después nos vamos a almorzar porque hay que ir a la iglesia. Pero la Biblia nos muestra el peligro tan grande, el peligro tan terrible de jugar con Dios. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel en 1 Samuel, capítulo 4 en adelante. Ahora, 1 Samuel 4:1 dice lo siguiente: la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, acampó junto a Benezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Dios le había revelado a Samuel que él iba a traer juicio para la casa de Elí. Recuerdan que la semana pasada hablamos de dos familias, una de ellas era Elí y sus hijos. Ellos jugaron con Dios y ellos no se salieron con la suya con Dios, porque Dios anunció un juicio y trajo juicio sobre la casa de Elí. Ahora, el versículo 2 en adelante del capítulo 4, en este capítulo 4 vamos a mirar cómo Dios cumple su palabra. Porque escúcheme, Dios es fiel, amén. Pero Él es fiel para cumplir sus promesas, pero también es fiel para cumplir sus juicios. Quiere decir que si Dios ha prometido destruir al pecador, si no se arrepiente, Él lo va a hacer. Porque Dios es fiel. Nos gusta la fidelidad de Dios solo cuando cumple promesas. Pero no queremos que Dios sea fiel cuando Él ha prometido traer juicio sobre los pecadores. Dios es un juez justo y serio. Dios no está jugando con nosotros. Él no está jugando con tu cristianismo.
Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y los juicios que Él ha prometido, Él los va a traer. Capítulo 1 al 3, vemos a un sacerdote y a los hijos de un sacerdote jugando con Dios. Y Dios no se aguantó más y dijo, voy a traer juicio sobre esta casa. Y ahora ese es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de la Biblia. El Dios que ama, pero que también trae juicio. El Dios que perdona, pero que también castiga. El Dios que es fiel para cumplir promesas, pero también para cumplir sus juicios. Versículo 2 del capítulo 4 en adelante, mire lo que dice 1 Samuel 4, 2 al 5. Dice lo siguiente. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablando el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron ¿a cuántos? Quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Versículo 3. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, miren lo que dijeron los ancianos: ¿por qué nos has derrotado hoy, Señor, delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que estaba sobre los querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Capítulo 3, Dios anuncia un juicio sobre la casa de Eli. Capítulo 4, comenzamos a ver que Dios cumple su palabra y Él comienza a traer un juicio sobre la casa de Eli. Dios le dijo a Eli, tú estás jugando conmigo. ¿Tú crees que te puedes burlar de mí, Eli? Si no te arrepientes y tus hijos no se arrepienten, yo voy a traer juicio sobre ustedes. Y Él lo trajo. Capítulo 4 es una triste historia. Israel se enfrenta a los filisteos y ellos matan a 4,000 personas de los hombres del pueblo de Israel. Esta derrota de Israel es parte del juicio de Dios sobre su pueblo, ya que Israel había menospreciado a Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo así, John? ¿No se supone que si somos el pueblo de Dios vamos a ir de victoria en victoria? Eso suena muy romántico. Eso suena muy lindo. Pero Dios es tan justo y tan fiel que nadie se podrá burlar de Él. Nadie puede jugar con Dios. Elí era un sacerdote, sus hijos jugaban a ser sacerdotes y Dios trajo juicio sobre el pueblo entero. En el versículo 3 vemos que hay una pregunta y le dice, Señor, ¿por qué nos has derrotado hoy delante de los filisteos? Yo creo que esta gente estaba ciega. Yo creo que esta gente andaba mal, porque ellos andaban pecando y esperaban que Dios los respaldara. Pero Señor, ¿por qué nos derrotaste? Obviamente el texto no lo dice, pero es como que, o sea, ¿es en serio? Tú estás literalmente revolcándote en el pecado y esperas que yo te respalde. Hermanos, la vida cristiana no funciona así. Dios es fiel para cumplir sus promesas, pero Él es fiel para cumplir sus juicios. Y esta gente de la familia de Elí estaban jugando con el Señor. Estaban jugando al cristianismo y Dios trajo juicio sobre ellos. Lo peor es que en el versículo 15 casi toso con el micrófono prendido, hubiera sido terrible. Lo peor es que en el versículo 5 dice que cuando ellos dijeron, vamos a traer el arca del pacto y vamos a celebrar porque Dios nos va a respaldar. Escúchame. Ellos no dijeron, vamos a arrepentirnos. Ellos no dijeron, Señor, perdónanos. Ellos dijeron,
nosotros sabemos cómo funciona esto. Traemos el arca del pacto y todo ya está listo, porque ellos querían solamente ser librados de los enemigos. De hecho, dice que cuando llegó el arca, ellos gritaron. Israel estaba dando por hecho que no iban a volver a ser derrotados, aún continuando en su pecado. ¡Qué ciegos! ¡Qué necios! Continuaban en pecado y aún así pensaban, si movemos el arca acá, si ponemos el arca acá, todo va a estar bien. Ahora, quizás tú estás acá y dices, Johnny, ¿qué es eso del arca? Ok. El arca era una caja, como un símbolo, donde estaban metidas las tablas del Pentateuco y donde había unos querubines, porque el arca era una especie de, ¿cómo diríamos? Como cofre, como un cofre, y Dios mandó a construir el arca porque el arca representaba, escúchame, el arca representaba la presencia de Dios. Quiere decir que cuando el pueblo avanzaba, ellos entre varias personas llevaban el arca. Era una cajita pequeña. Pero cuando el pueblo llevaba el arca, el pueblo era consciente, Dios está en medio de nosotros. Y podía venir cualquier ejército. Y cuando Dios estaba en medio de Israel, no había nadie quien parara a Israel. Israel iba a derrotar a cualquier ejército. ¿Por qué, John? Porque Dios estaba en medio de ellos. El problema es que ellos estaban jugando con la presencia de Dios. Ellos empezaron a ver como que, ya sabemos esto. Ponemos el arca acá y todo va a pasar. Ahora, cuando los filisteos escuchan, versículo 6 al 10, este no va a aparecer en pantalla. Cuando los filisteos escuchan que el arca estaba entrando al pueblo de Israel, ellos tienen temor. Miren la ironía de este pasaje. El pueblo de Dios no tenía temor de Dios, pero el pueblo enemigo de Dios tenía temor del arca. Dijeron, ellos traen el arca, Dios nos va a destruir. Los filisteos tuvieron temor por el arca porque habían escuchado cómo Dios había herido a los dioses en Egipto, en el desierto, con toda clase de plagas. Sin embargo, aunque los filisteos tenían temor, ellos dijeron, vamos a cobrar ánimo y no nos importa, vamos a pelear contra Israel. Segundo combate, dice que ellos pelearon, derrotaron a Israel de nuevo, segunda vez. Y esta vez fueron 30,000 soldados los que murieron. ¿Tú te imaginas esta cantidad de muertos en tan poco tiempo? ¿Tú te imaginas que tú seas parte del pueblo de Dios y te des cuenta de que en lugar de que Dios te está respaldando, lo que pasa es que Dios te está entregando? Dios trajo esta derrota al pueblo para que el pueblo entendiera que nadie puede jugar con Dios. Después capturaron el arca y después mueren los hijos de Elí. Y dice la Biblia que más adelante muere Elí. Versículo 12 al 18, había un hombre que se llamaba Benjamín. Él vio lo que pasó. Él vio esta batalla, pero Benjamín fue libre y salió corriendo. Y él sale a contarle a Elí lo que había sucedido. Y dice la Biblia que él fue apresuradamente y le dio la noticia a Elí. Elí era el padre de Ofni y Fines, estos chicos que estaban pecando en el templo de Dios, y Dios trajo muerte sobre esos falsos sacerdotes. Elí tenía 98 años cuando escuchó la noticia de Benjamín. Elí, mataron otra vez a más soldados. ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios? ¿Acaso no hay protección de Dios? ¿Cómo es que entró la muerte de una manera tan brutal? En la primera batalla,
murieron 4,000. Y en la segunda batalla 30,000. Dice la Biblia que Elí, cuando escucha la noticia, él se cae y se pega acá en la nuca y muere. Pregunta, ¿qué era lo que Dios había prometido en el capítulo 2 de 1 de Samuel? Y en el capítulo 3, Dios había prometido lo siguiente. Como Elí y sus hijos no se arrepintieron del pecado, Dios prometió humillación y juicio sobre la casa de Elí. Ahora, la pregunta es, ¿Dios cumplió, sí o no? ¿Dios fue fiel, sí o no? Dios fue fiel porque al ver que la casa de Elí seguían y seguían y seguían en el pecado, Dios dijo, ok, como no hay arrepentimiento, yo voy a traer juicio sobre ustedes, y Dios lo trajo. Elí había juzgado a Israel como uno de los jueces durante 40 años. Elí era un viejo, Elí tenía experiencia, Elí conocía la teología, Elí servía como sacerdote, Elí era la típica persona que hoy diríamos, wow, qué hombre de Dios. Pero el problema con Elí es que él no vivió conforme a la voluntad de Dios. Es que Elí estaba tratando de burlar a Dios, de jugar con Dios. El libro de Gálatas nos dice que de Dios nadie se burla. Hermano, si estás hoy aquí, no intentes jugar con Dios, aunque estés en el ministerio. Si estás hoy aquí, no intentes jugar con Dios, aunque estés sirviendo a Dios. Es que yo sirvo a Dios, John. Eso está bien, pero no juegues con Dios. No juegues con Dios, aunque tengas muchos años como Elí. John, es que yo tengo mucha experiencia en el cristianismo. Escúchame, ten cuidado de no jugar con Dios. Porque Dios no va a decir, ay, bueno, Elí, es que ya estás viejito. Ya tienes derecho, Elí, a descarriarte un poquito. Dios no va a pensar así. Dios es un Dios santo. Y aunque estés joven o viejo, Dios sigue aborreciendo tu pecado. Porque Él es santo. Y nadie puede burlarse de Dios. Nadie. De hecho, cuando digo no lo intentes, te lo voy a pedir así. Por favor, no intentes jugar con Dios. Porque no vas a ganar. Estas personas jugaron con Dios y Dios los destruyó. Dios trajo muerte sobre su casa. Ahora, en medio de esta tragedia, versículo 19 al 22, dice que había una nuera de Elí. Ella era esposa de Finés, uno de sus hijos, de Elí. Y dice que ella estaba dando a luz a un hijo. Y en medio de esta tragedia, uno pudiera decir, esta mujer estaba en gozo porque tuvo un hijo. Había acabado de morir su esposo, el papá de su hijo. Había acabado de morir Elí, su suegro, el abuelo de su hijo. Y adivine usted cómo le pone por nombre a su hijo esta mujer. Cuando el niño nace, de hecho no le vaya a poner ningún nombre esto a su hijo, por favor. No hagas esto. Ella le pone por nombre, el niño se llamó Icabod, con D al final, Icabod. Y el nombre de Icabod tenía un significado muy triste. Yo no le pondría Icabod a uno de mis hijos ni loco. Porque ¿saben qué significaba Icabod? Icabod significaba se ha ido la gloria a Israel. La gloria que tenía este pueblo se fue. De hecho, los filisteos capturaron el arca y sacaron el arca de Israel. Y el arca representaba que la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba fuera del pueblo. Quiere decir que el nacimiento de este niño es solamente un reflejo
del estado del pueblo de Israel. El pueblo estaba sin Dios. La gloria de Dios había abandonado el pueblo. ¿Por qué, hermanos? Por causa del pecado. ¿Tú te imaginas que el otro domingo llegues aquí y yo te diga, mira, adivina qué me dijo Dios? Imagínate que Joan dé este anuncio al comenzar. Vamos a seguir la iglesia, pero Dios nunca más va a estar aquí. Imagínate tu vida sin Dios. Imagínate que Dios te diga, ¿sabes qué? No voy a estar más en tu vida. Porque tú estás jugando conmigo. Tú estás burlándote de mí. Tú me estás menospreciando. Yo te voy a dejar a un lado y te voy a entregar a lo que quieres. ¿Quieres vivir sin mí? Adelante. Inténtalo. Y me avisas cómo te va, Elí. ¿Qué le iba a decir Elí? Dios, mataron 34,000 de mi pueblo. Mataron a mis hijos y de parte morí yo. Y aparte tengo un nieto con un nombre feo. Es una tragedia lo que está pasando aquí. Ahora, esta historia nos muestra una verdad que no es muy popular, pero es bíblica. El pecado trajo al pueblo muerte y separación de la presencia de Dios. El pecado del pueblo trajo muerte y separación de la presencia de Dios. Hermanos, el problema del pecado, aunque te diviertas, es que trae muerte y te separa de Dios. El problema del pecado es que tú literalmente cuando pecas y pecas y pecas y pecas y no hay arrepentimiento en tu vida, lo que tú estás haciendo literalmente es jugar con Dios. Pero quiero decirte algo. Esto fue lo mismo que pasó en el Edén. Adán y Eva pecaron. La peor consecuencia del Edén no es que Adán ya no iba a poder volver a comer de los buenos mangos. Esa no es la peor consecuencia. De hecho, yo no sé si había mangos ahí. La peor consecuencia del pecado que pudo experimentar Adán y Eva es que Dios los expulsó de su presencia. Ellos pecaron y Dios les dijo, bye, no pueden estar cerca de mí, porque el pecado te separa de Dios. El pecado trae muerte. Mire lo que dice Isaías 59:2. Dice lo siguiente. Pero las iniquidades de ustedes, quiere decir sus pecados, eso también es para mí, han hecho ¿qué? Separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. ¿Tú te imaginas que tú te enteres de que Dios no va a volver a escuchar tu oración? De que Dios no te va a volver a respaldar. ¿Tú te imaginas que tú te enteres que Dios te ha abandonado? Porque eso es lo que causa el pecado. John, pero nos divierte, pero te separa de Dios. Trae muerte. Israel fue derrotado porque Dios no estaba con ellos. El arca del pacto fue raptada porque Dios no estaba con ellos. El pecado trajo muerte al pueblo de Israel y separación de Dios. Capítulo 5 de Samuel nos dice que los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Ellos robaron el arca. Y mire lo que hacen los filisteos. Esto está en el versículo 1 y 2. Los filisteos le roban el arca al pueblo de Dios y se la llevan para el pueblo de ellos. Y los filisteos dicen, ¿saben qué? Trajimos el Dios de Israel, porque los filisteos no conocían a Dios. Y dice la Biblia que los filisteos llegaron y pusieron el arca de Dios al lado de un falso Dios. Es como que tienes una estatua acá y dices, este es otro Dios más que tengo.
Y yo estaba pensando, oye, ¿cómo sería esa escena? El arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios, al lado de un falso Dios. ¿Qué en común tiene eso? Es lo que dice el versículo 3. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod, así se llamaba el pueblo donde llevaron el arca, se levantaron temprano, vieron que Dagón era la otra estatua que tenían, un falso dios, había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Versículo 4. Pero al levantarse temprano al día siguiente, otra vez Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Ahora, los filisteos ponen el arca del pacto al lado de su dios, su falso dios Dagón. Y dice la Biblia que al otro día esa estatua amanece caída, pero el arca no. El arca estaba firme. Y dice que los filisteos volvieron a poner el arca y después Dagón amaneció más dañado todavía. Porque Dios es más poderoso que cualquier otro falso dios. ¿Saben qué me gusta de esta historia? Que Dios no necesitó de su pueblo para que defendieran el arca, para que honraran el arca. Dios no necesitó de su pueblo. Dios lo hizo solo. Dice Dios, yo voy a hacer respetar el arca que simboliza mi presencia con cualquiera. Versículo 7 dice lo siguiente. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que sucedía, miren lo que dijeron. El arca del Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Ellos se asustaron. Ellos dijeron, pensamos que nos iba a funcionar este talismán, pero la presencia de Dios lo que estaba trayendo era juicio sobre los enemigos de Dios y sobre los falsos dioses. Escúchame, ni siquiera los filisteos pudieron burlarse de Dios. Ni siquiera los filisteos pudieron jugar con Dios. ¿Qué tarea tan peligrosa es jugar con Dios? ¿Qué pánico estaban sintiendo los filisteos? Decían, saquen el arca de nosotros. Porque empezaron a sentir temor. La presencia de Dios en medio del pueblo filisteo estaba trayendo juicio sobre ellos también. ¿Y por qué, John? ¿Qué tenían los filisteos en común con el pueblo de Dios? Una sola cosa: el pecado. Qué peligroso es tratar de estar cerca de Dios y mantenernos en nuestros pecados. Es súper peligroso. De hecho, cuando tú intentas jugar al cristiano cerca de Dios, dándole al pecado, escúchame, tú estás tratando de burlarte de Él. Y quiero decirte algo con mucho temor y temblor: no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. No vas a poder burlarte de Dios. Porque tarde que temprano, si no te arrepientes, Él te va a juzgar. Él es fiel para hacerlo. Después mandaron el arca, estando el arca en Asdod. Mire lo que dice 1 Samuel 5:6. Y la mano del Señor pesaba sobre los de Asdod, y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Después, estos son filisteos. Dice la Biblia que el arca lo que trajo fue enfermedad, juicio. Ellos estaban asustados y la mandaron a Gad. Y mire lo que pasó en Gad, 1 Samuel 5:9. Pero después que la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión,
e hirió a los hombres de la ciudad desde el menor hasta el mayor, saliéndole tumores. Después los de Gad dijeron, no. Este arca está trayendo juicio. Y la mandaron a Ecrón, otro pueblo, otro lugar de los filisteos. Y mira lo que dice 1 Samuel 5:11, ve al 12. Dice, por tanto mandaron a reunir a todos los príncipes de los filisteos. Y les dijeron, mira lo que le dijeron los filisteos, saquen de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Porque había ¿qué? Porque había pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada allí y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. ¿Tú sabes qué está pasando con la gente de Filistea, los filisteos? Que ellos intentaron jugar con el arca. Ellos dijeron, esto es una fórmula mágica. Yo tomo el arca, la pongo en la mitad del pueblo filisteo, vivimos como se nos da la gana y Dios nos va a bendecir. Pero no fue así. Dios trajo juicio sobre ellos. Dios trajo tumores, Dios trajo enfermedades. Ahora, la enfermedad ilustra una manera de juicio. No es que si mañana te sale un grano de acné vas a decir, ¡ay, Dios! No, es la manera en que ilustra Dios el juicio. En pocas palabras, de la misma manera que Dios estaba juzgando su pueblo, Dios también trajo juicio sobre los enemigos del pueblo de él. Una sola razón. ¿Por causa de qué? Del pecado. Ahora, el pueblo de los filisteos, ellos estaban literalmente bajo la ira de Dios. Ellos no tenían otra escapatoria. Ellos dijeron, por favor, que se lleven el arca, porque este Dios tan santo nos va a destruir. Y lo estaba haciendo. Ahora, capítulo 6 dice lo siguiente. Primer libro de Samuel 6:1 al 3 dice lo siguiente. El arca del Señor había estado 7 meses en la tierra de los filisteos. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos. Estos sacerdotes y adivinos eran paganos y les preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo la hemos de enviar a su lugar. Y ellos le contestaron, si envían el arca de Dios de Israel, no la envíen vacía, sino que ciertamente devolverán a Dios una ofrenda por la culpa, entonces serán sanados y sabrán que su mano no se ha apartado de ustedes. 7 meses duró el arca en la tierra de los filisteos y casi los destruye. Lo que no pudo hacer Israel para destruir el pueblo enemigo de Dios, Dios lo estaba haciendo con una manito en la cintura así, mira. Porque Dios no necesita ayuda de su pueblo. Y Dios estaba destruyendo a este pueblo filisteo, demostrando su poder, demostrando su santidad, diciéndole, yo soy el Dios de dioses, no hay nadie en contra de mí. Están muy engrandados filisteos. Dios les está demostrando, yo soy superior a ustedes. Y ellos estaban llenos de pánico, de temor. Ahora, ellos necesitaban que el arca saliera de allí. Así que los filisteos, los falsos adivinos, le dijeron, tienen que darle adivinos le dijeron, para que ustedes sean libres, tienen que dar una ofrenda por la culpa. No crean que con Dios es así nomás. Ellos estaban diciendo, mira, lo que ustedes hicieron es tan grave que tienen que pagar un precio por el pecado, por la culpa. Y dice que ellos hicieron como figuras de tumores y de ratones de oro.
y se los presentaron al Señor y mandaron y estaban preguntados por cómo harían para hacer esta ofrenda por la culpa. Versículo 4 dice lo siguiente: y los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolver? Y ellos le dijeron, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro. Qué joyas tan raras, ¿verdad? 5 ratones de oro, y conforme al número de los príncipes de los filisteos. Porque la misma plaga estuvo sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. Versículo 5. Harán pues semejanza de sus tumores y semejanza de sus ratones que asolan la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Tal vez, miren lo que dice el texto, tal vez Él alivie su mano de sobre ustedes, de sobre sus dioses y de sobre su tierra. Ahora, aunque ellos querían hacer una ofrenda como algo religioso, sin embargo, ellos estaban simplemente enfocados en quitarse este peso de la presencia de Dios, de la santidad de Dios. Los filisteos querían ser libres de la ira de Dios. Pero ¿saben qué es lo triste de acá? Que ellos querían solamente que Dios no los castigara. Señor, líbranos de la ira, pero no me interesas. Ellos estaban interesados en que Dios los librara, pero no estaban interesados en Dios. Porque ellos decían, si nos toca que el arca se vaya, que se vaya. Esto muestra que realmente ellos no estaban interesados en Dios. Ellos estaban interesados en los beneficios de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban jugando con Dios. Este tipo de religiosidad, este tipo de religión de los filisteos, de yo vengo, me presento ante ti, te doy una joya de ratón o cosas así de oro, mira, perdóname Dios, pero yo voy a seguir viviendo igual. Escúchame. Esto es jugar con Dios. Esto no es un arrepentimiento genuino. Quieres el perdón de Dios, pero no quieres al Dios que perdona. Eso es jugar con Dios. Quieres la sanidad de Dios, Dios sáname, pero no quieres al Dios que sana. Eso es jugar con Dios. Quieres la provisión de Dios, Dios provéeme un trabajo, provéeme lo que necesito, pero no quieres al Dios que provee. Eso es jugar con Dios. Quieres la protección de Dios. Dios, protege mis hijos, protege mis finanzas, protege mi casa, pero no quieres al Dios que protege. Quieres las bendiciones de Dios, pero no quieres al Dios que bendice. Quieres la salvación de Dios, pero no quieres al Dios que salva. Escúchame, si ese es tu tipo de religión, de cristianismo como los filisteos, tú estás jugando con Dios. Si tú vienes aquí por los beneficios de Dios solamente y no para vivir para Él, para disfrutarlo a Él, para honrarlo a Él, tú estás jugando con Dios. Versículo 6 dice, ¿por qué entonces endurecen sus corazones como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón? Cuando él los trató severamente, lo dejaron ir al pueblo y ellos se fueron. Un buen ejemplo de alguien que juega con Dios es el Faraón de Egipto. Moisés llega con Aarón y le dice, hey, no creo que Moisés dijera amén, pero voy a decirme, hey, mira, Dios me mandó, necesito sacar el pueblo, y el Faraón dice, no lo voy a dejar ir. Y Dios dice, sí, y empiezan a caer las plagas de Egipto. Y tú miras en el libro de Éxodo que lo único que quería el Faraón es que Dios quitara las plagas, pero él no quería a Dios. Moisés, dile a tu Dios que me proteja, dile a tu Dios que no me castigue, pero no lo quiero. Eso es jugar con Dios. Cuando tú te llamas cristiano o vienes a la iglesia solo en busca de los beneficios de Dios,
tú no te estás pareciendo a un cristiano. Porque la mayor bendición de un cristiano no es lo que Dios puede dar, es Dios. Cuando tú vienes a la iglesia y solo vienes a buscar beneficios de Dios, te estás pareciendo a los filisteos. Te estás pareciendo al faraón. Y no te lo digo en mala onda, es como un ejemplo. Hermano, hermana, no te engañes. Si tú vienes a buscar a Dios solo por sus beneficios, estás jugando con Él. Y es un juego peligroso. Es muy peligroso. Me estás haciendo tener temor. Eso es lo que quiero. Yo quiero que salgamos hoy de aquí. Y que Dios nos ayude a no seguir jugando con Él. Porque Él es santo y poderoso. Escúchame, ¿tú crees que si Él destruyó toda esta gente, no te puede destruir a ti así? Dios nunca va a ser burlado. Ni por Elí, ni por los filisteos, ni por el faraón, ni por nosotros. No podemos jugar con Dios. Ahora, vemos que versículo 11 ya estamos terminando. Versículo 11 dice lo siguiente: colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de tumores. Fueron obedientes, hicieron los que los adivinos le dijeron. Versículo 12: y las vacas tomaron el camino recto en dirección hasta Bet-Semes, que fue de donde ellos agarraron el arca. Iban por el camino mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Versículo 13: el pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo, quiere decir, estaban trabajando en el valle, y dice, y alzaron los ojos, y al ver el arca se alegraron al verla. El arca estaba regresando al pueblo de Dios. Y cuando ellos vieron el arca dijeron, ¡yay! Vemos aquí que Dios, el mismo Dios poderoso que usó a los filisteos soberanamente para traer el juicio sobre Israel, es el mismo Dios poderoso y soberano que trae juicio contra los filisteos. Ahora, el mismo Dios soberano y poderoso que le quitó el arca al pueblo de Israel, es el mismo Dios que en su providencia está usando a los filisteos para que el arca regrese al pueblo de Dios, para que la presencia de Dios regrese a su pueblo. Ahora, si haber quitado el arca del pueblo significaba juicio sobre el pueblo de Dios, ¿qué significaría que el arca regrese al pueblo? Gracia. La Biblia no dice, y el pueblo de Dios estaba ayunando y arrepintiéndose, y ellos estaban diciendo, perdónanos Dios, y por eso Dios regresó el arca. Yo quisiera que dijera eso, pero no lo dice. Yo ni quién tomó la decisión de que el arca regresara. Dios. El arca de Dios regresa, porque aunque Dios es justo para castigar nuestros pecados, Él es misericordioso y lleno de gracia para llevarnos a Él una vez más. El mismo Dios que juzga es el mismo Dios que perdona. El mismo Dios de juicio es el mismo Dios de gracia. El mismo Dios que no está dispuesto a tolerar tu pecado es el mismo Dios que una vez más te dice, ven a mí, arrepiéntete para que disfrutes de su presencia. Versículo 19. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes. Quiere decir que el arca llega, ellos se alegran
Y ellos comienzan a otra vez jugar con el arca. Yo aquí ya estaba que decía, no, pero qué gente tan terca. Menos mal que nosotros no somos así. El arca regresa y dice, el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. ¿Cuántos hirió? De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres. Quiere decir que el arca regresa y de bienvenida va muriendo 50,070. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Ahora, honestamente yo cuando leí esto dije, pero Dios, o sea, está llegando, o sea, está regresando. Pero ¿saben qué es lo grave? No lo voy a leer acá, o lo voy a leer. Que Dios ya había establecido en su ley cómo tratar el arca. Y una de las cosas que Dios estableció es que el arca no se podía mirar como ellos la miraron. Mire lo que dice el libro de Números 4, 19 al 20. Dice, esto harán con ellos para que vivan y no perezcan. Dios da la ley y nos advierte y dice, cuando se acerquen a los objetos santísimos, Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga, pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. Números 4, 19 al 20. Quiere decir que Dios ya había dicho, no pueden tratar el arca así. Y ellos dijeron, Dios regresó, ahora podemos hacer lo que sea. Y Dios les dice, no, 50,070 hombres murieron. Versículo 20. Y los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién puede estar? Mire la pregunta, esto está en el versículo 20. Mire lo que dice, y los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor? Este Dios santo. Esto es una pregunta. ¿Y quién subirá al alejarse de nosotros? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? ¿Saben qué estaban preguntando ellos? ¿Quién puede pararse delante de Dios? Él es santo. ¿Quién puede hacerlo? Versículo 21 dice, entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim y les dijeron, los filisteos han devuelto el arca del Señor. John, pero aquí dice que fue los filisteos, sí, pero ¿por qué lo devolvieron? Porque Dios trajo juicio sobre ellos. Si Dios no hubiera juzgado al pueblo filisteo, ellos no hubieran devuelto el arca. Dice, los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciendan y llévenla con ustedes. Ahora, capítulo 7, voy a leer solo 2 versículos porque la historia termina ahí. La otra semana, Pastor Andrés va a estar compartiendo del 7 en adelante, pero mire lo que dice 7, 1 al 2. Dice, los hombres vinieron de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron, ya se empezaron a tomar las cosas en serio, y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Pero pasó mucho tiempo, 20 años desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Ellos extrañaban la presencia de Dios. Ellos decían, si somos el pueblo de Dios, es súper terrible vivir sin Él. Ellos deseaban la presencia de Dios, pero Dios estaba muy serio. Hermanos, fue por causa del pecado que este pueblo, que Dios quitó su presencia y lo abandonó, entregándolo a su enemigo, el pueblo filisteo. Pero fue por causa de nuestros pecados que Dios abandonó a Cristo y lo entregó a la muerte, que era nuestro enemigo mayor. Dios en su soberanía entregó el arca a los filisteos para traer juicio sobre ellos. Dios en su soberanía entregó a Cristo a la muerte para traer juicio sobre ella. Porque aunque Cristo murió, Él también resucitó.
Y Él juzgó la muerte, nuestro peor enemigo. Dios, en su providencia, en su poder, en su soberanía, trajo el arca de regreso al pueblo como una muestra de su gracia. Dios, de la misma manera, aún mejor, aún mayor, trajo a Cristo hacia nosotros como una muestra de su gracia. Cuando el arca llegó al pueblo de nuevo, ¿saben qué pensaba el pueblo de Dios? Vamos a volver a disfrutar de la presencia de Dios. Dios va a estar en medio de nosotros y vamos a estar cerca de Él. Dios nos trajo a Cristo para que nosotros pudiéramos disfrutar su presencia y darle gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre. Gracias porque tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios que nos muestra en tu palabra, Señor, que nadie puede burlarse de ti, Dios. Nadie puede jugar al cristianismo porque tú no permitirás ser burlado, Dios. Tú defenderás tu nombre con cualquiera de nosotros, así como tú defendiste el arca. El arca representaba tu presencia y este libro nos muestra que tú peleas, que tú defiendes tu dignidad, Dios. No hay nadie que pueda defender mejor tu gloria que tú mismo. Y nosotros te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque a veces en nuestra vida cristiana vivimos como los hijos de Elí. Estamos en el templo, estamos aquí en la iglesia, pero vivimos revolcándonos en el pecado, Dios. Señor, te pedimos perdón porque no nos tomamos con seriedad tu presencia. No nos tomamos con seriedad el pecado que tanto aborreces, por el cual tantos muertos hubo en esta escena. Porque el pecado trae muerte, trae separación de ti. Te pedimos perdón cuando literalmente estamos jugando contigo. Señor, de verdad yo oro. Danos una convicción fuerte de que jugar contigo es un juego peligroso, Dios, porque nadie podrá burlar tu nombre. Te pedimos perdón cuando queremos manipularte, cuando queremos venir a buscarte solo por lo que tú nos das y no por quien tú eres. Te pedimos perdón porque a veces en tu misericordia nos concedes cosas y esas cosas nos alejan de ti. Y se nos olvida que el Dios de las bendiciones, el Dios santo, soberano, es mejor que las bendiciones que nos da, Señor. Nosotros queremos honrarte, queremos tratarte con reverencia, con respeto. Señor, yo oro para que tú nos des un espíritu de temor reverente hacia ti, para que tú nos recuerdes que tú eres santo y aborreces el pecado con todo tu ser. Pero aún así, yo te pido que nos recuerdes que tú eres un Dios lleno de misericordia y de gracia, y enviaste a Cristo a la cruz por nosotros. Él absorbió toda la ira, toda tu ira por causa de nuestros pecados. Él pagó por eso. Él fue entregado a la muerte, pero Él venció la muerte. Así como tú juzgaste a los filisteos, Cristo trajo juicio sobre la muerte y Él resucitó
y ahora lo traes a nosotros como una muestra de tu gracia para que nosotros podamos disfrutarte, Dios, por medio de Cristo, deleitarnos en ti por medio de Cristo, crecer en santidad por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo, venir rendidos a tus pies diciéndote: perdónanos, Dios. Y tal vez en tu gracia tú perdonarás muchos de los que están hoy aquí. De hecho, perdónanos por tomarnos el perdón tuyo como una obligación tuya, porque aún tu perdón es un regalo que no merecíamos. Te pedimos perdón cuando estamos jugando contigo, Dios. Ayúdanos a ver esta historia como un reflejo verídico de que nadie puede jugar con Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a celebrar esa gracia que el Señor ha tenido con nosotros, manifestándolo en esa muestra de amor tan grande, de haber entregado a su único Hijo para que muriera por nosotros. Cuán grande es ese amor y cuánta gracia el Señor ha derramado. Bendito seas, Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Te alabamos, Señor. Tu amor es todo lo que necesitamos, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Porque sin esa muestra de amor, ninguno de nosotros pudiera estar acá, Señor, alabándote, derramando nuestro corazón delante de ti. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo
por siempre. Su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Tu amor, Jesús, me bastará. Tu amor, Jesús. Nuevamente, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras nuevamente, Señor, que eres un Dios fiel, un Dios soberano, un Dios poderoso, Señor. Pero también nos muestras, Señor, que no eres un Dios que juega, Señor. Un Dios que no permite que juguemos contigo, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por tu fidelidad. Esa fidelidad que cumple todas sus promesas, Señor. Esa promesa que fue de enviar al Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias por tu gracia, Señor. Te adoramos, Señor, en el precioso nombre de Él mismo. Amén y amén. Agradecidos estamos con nuestro Dios. Nuevamente queremos, antes de despedirnos, como de costumbre, leer la palabra del Señor. Y si es posible, que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Y no sin antes despedirnos, recordarles nuevamente que gracias a sus ofrendas hemos estado bendiciendo, así como lo hicimos en diciembre, hemos estado bendiciendo a esas personas que necesitan cualquier otra cosa que a lo mejor nosotros tenemos y queremos expandirlo. Pero también queremos decirles y animarlos a que entiendan de que también es una forma de adoración a nuestro Dios. Es una forma de decirle gracias, Padre. Gracias porque nos bendices a nosotros y podemos hacerlo a los demás. Sobre está detrás de las sillas, si lo pueden hacer por aquí, si quieren. También están las indicaciones en la parte de atrás. La página de la iglesia también se pueden meter. Y decirles también que el pastor John habló sobre los anuncios y recordarles que este miércoles comienzan nuevamente los estudios bíblicos a las 6:30, estaremos allí. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Si son tan amables, por favor, acompáñenme a leerlo para despedirnos. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Amén. Quedamos despedidos.